Hoy vamos a hacer un viaje fascinante, un viaje al interior de la increíble arquitectura del cerebro autista. Arrancaremos desde una vista panorámica, la estructura general, para luego ir haciendo zoom, cada vez más profundo, hasta llegar al nivel microscópico. La idea es entender cómo estas diferencias construyen una forma única de percibir el mundo. A ver, para empezar, es fundamental aclarar algo. Desde la perspectiva de la neurología, el autismo no se ve como un problema de conducta, no, es una condición del neurodesarrollo, o sea, se define por cómo el cerebro está estructurado y cómo funciona, con diferencias muy concretas en zonas como el cerebelo o el lóbulo temporal. Este es nuestro punto de partida, la base de todo lo que vamos a explorar. Bien, aquí está nuestro mapa de ruta. Vamos a empezar con el tamaño y crecimiento del cerebro. De ahí nos metemos de lleno en el cerebelo, luego exploramos las zonas sociales, analizamos las autopistas de comunicación neuronal y cerramos con la química, con lo más chiquito. ¡Empecemos! Bueno, arranquemos por el principio, pero de verdad por el principio, los primeros años de vida. Aquí se observa un patrón de crecimiento cerebral que es, la verdad, muy particular. Y ojo, no es que el cerebro sea más grande desde que un bebé nace, no, es un proceso mucho más dinámico y sorprendente. Y esta cifra es impactante. Hay estudios que muestran que entre los 2 y los 4 años, el cerebro de muchos niños autistas experimenta un crecimiento tan acelerado que llega a ser hasta un 18% más grande que el de los grupos de control. Es un aumento enorme, y lo más curioso es que ocurre en una ventana de tiempo muy específica. Entonces, la secuencia es más o menos así. Al nacer, el tamaño del cerebro está dentro de lo normal, pero de repente, entre los 2 y 4 años, ¡pum!, se dispara un crecimiento excesivo súper acelerado. Y después de esa etapa, el ritmo baja drásticamente. Por eso, lo crucial aquí no es tanto el tamaño final, sino esta trayectoria, esta curva de desarrollo que es completamente distinta. Ok, ya vimos el panorama general. Ahora vamos a meterle la lupa a una zona específica, el cerebelo. Muchas veces le dicen el pequeño cerebro, pero su papel es gigantesco, y es una de las áreas donde se han encontrado de forma más consistente diferencias estructurales en el autismo. Lo increíble aquí son los detalles. No es solo que el cerebelo es diferente, no. La ciencia nos dice cómo es diferente. Hay una reducción en el vermis y en los hemisferios, y sobre todo, una pérdida importante de dos tipos de células que son vitales, las células de Purkinje y las células granulares. Y escuchen este dato. Se cree que esta pérdida de células podría empezar incluso antes de las 30 semanas de gestación. Eso nos habla de lo temprano que se originan estas diferencias. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y esto qué importa en la vida real? Pues importa, y mucho. Estas diferencias anatómicas no son solo datos en un papel. Por ejemplo, se ha visto que un vermis más pequeño se relaciona directamente con comportamientos que sí podemos observar, como los movimientos repetitivos o una menor tendencia a explorar el entorno. Aquí es donde la biología y la conducta se dan la mano. Bien, dejamos el cerebelo y nos movemos a otra zona del mapa cerebral, los complejos sistemas corticales y límbicos. Pensemos en estas regiones como la torre de control, los centros de mando para todo lo que tiene que ver con la emoción y la interacción social. Pensemos en algo que hacemos sin siquiera darnos cuenta, reconocer caras. Es una función social clave, ¿no? Pues esto nos lleva a una pregunta fundamental. En el cerebro autista, ¿el proceso para reconocer un rostro es diferente? Y si es así, ¿cómo? Y la respuesta es fascinante. Miren esta comparación. En cerebros neurotípicos, cuando ven una cara, se encienden con todas las áreas de orden superior, como el área fusiforme que se especializa en ver el rostro como un todo. En el autismo, se ha observado menos actividad ahí y, en cambio, más actividad en áreas de orden inferior, que se enfocan en los detalles, en las partes individuales de la imagen. Esto sugiere una estrategia de procesamiento totalmente distinta. En lugar de ver la cara como una sola cosa, el cerebro podría estar enfocado en analizar sus piezas. La amígdala, que es clave para las emociones, también tiene su propia curva de desarrollo. Su volumen es mayor en niños pequeños. Después, durante la adolescencia, se nivela y finalmente, en la edad adulta, se observa un volumen reducido. Y un dato interesante es que esta reducción en adultos se ha asociado con una menor tendencia a mantener el contacto visual. Pero esperen, que hay más. Las diferencias no terminan ahí ni de cerca. Haciendo un recorrido rápido, vemos, por ejemplo, que en el hipocampo y la amígdala hay más neuronas, pero son más pequeñas. En el lóbulo frontal, la asimetría que normalmente vemos a menudo está invertida.
Y hasta en el lenguaje hay un patrón distinto. Menos actividad en el área de Broca, la que nos ayuda a hablar, y más en la de Wernicke, la que nos ayuda a comprender. Hasta ahora, hemos hablado de regiones específicas como si fueran ciudades en un mapa. Pero, ¿de qué sirven las ciudades si las autopistas que las conectan son diferentes? Bueno, pues la siguiente capa de este análisis se enfoca justo en eso, en las redes neuronales, en cómo la comunicación entre las distintas partes del cerebro puede estar organizada de otra manera. Y aquí, dos de esas superautopistas son cruciales para lo social. Una es el sistema de neuronas espejo, que nos ayuda a entender las acciones e intenciones de otros, casi como un reflejo. La otra es la red neuronal por defecto, la que se activa cuando pensamos en nosotros mismos o en los demás. Pues bien, se ha observado que ambas redes funcionan de una manera atípica en el autismo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Pensemos de nuevo en lo de procesar los rostros por partes. Si el cerebro está muy enfocado en los detalles, en cada píxel de la información visual, puede ser más complicado armar la foto completa de lo que la otra persona está pensando o sintiendo. Esto se conecta directamente con lo que se conoce como teoría de la mente. Y una vez más, tenemos una conexión directa entre algo que se puede medir en el cerebro y la experiencia de vida. Un menor volumen de materia gris en esa red neuronal por defecto se ha correlacionado con mayores desafíos en la interacción social. Es otra pieza que encaja en este enorme rompecabezas que conecta la estructura del cerebro con la función social. Y ahora sí, damos el último paso de nuestro viaje, el más profundo de todos. Vamos a hacer un zoom tan potente que llegaremos al nivel de las células y las moléculas. Vamos a explorar los cimientos, los ladrillos químicos y de conexión sobre los que se construye todo lo que hemos visto hasta ahora. A este nivel, la investigación apunta a los mismísimos cimientos de la comunicación entre neuronas. Se estudian posibles alteraciones en las proteínas que funcionan como los enchufes para crear sinapsis. También se investiga el pegamento que mantiene unidas a las células. Y finalmente, se analizan los mensajeros químicos, los neurotransmisores como la serotonina, cuyos niveles en sangre, curiosamente, suelen estar elevados. Hay un modelo teórico que es fascinante y que podría ayudar a explicar los cambios en la amígdala que vimos antes. Se llama carga alostática. La idea es esta. La exposición repetida a eventos muy estimulantes hace que el cuerpo entre en modo de alerta constante, sobreproduciendo hormonas del estrés. Con el tiempo, esta sobrecarga, esta carga alostática podría llegar a ser tóxica y provocar la muerte de células en áreas vulnerables, como la amígdala. Esto explicaría por qué su volumen se reduce en la edad adulta. Y con esto cerramos nuestro recorrido. Hemos viajado desde el tamaño general del cerebro hasta las moléculas que lo componen, y todo esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. En lugar de ver estas diferencias solo como anomalías o fallas, ¿qué nos enseñan sobre las infinitas y maravillosas maneras en que un cerebro humano puede estar construido? Quizás lo que nos muestra no es un error, sino un panorama mucho más amplio y rico de lo que significa la diversidad neurológica.